Vamos a iniciar la presentación. Magnífico, pues el tema de hoy es correspondiente al tema de neumonía bacteriana. Es una entidad clínica bastante frecuente en la práctica cotidiana. De hecho, pues una de las principales causas de consulta en el Hospital Roosevelt y en los mayores hospitales, tanto públicos como privados del país, tiene que ver con esta situación. Como ustedes bien saben, pues esto es parte de su contenido curricular, así que vamos a iniciar. Existe una serie de clasificaciones que históricamente se han utilizado para clasificar las neumonías de acuerdo a la presentación clínica. Es importante hacer notar que han ido variando con el tiempo. Hace mucho tiempo, hace unos 15, tal vez años, 20 años, la neumonía se dividía básicamente en neumonía adquirida en la comunidad y en neumonía nosocomial. Sin embargo, las diferentes manifestaciones o presentaciones, forma de presentación que se han ido documentando con el tiempo, pues han hecho que se varíe esta situación. En la actualidad se clasifica, como ustedes lo ven acá, en neumonía adquirida en la comunidad cuando el proceso infeccioso afecta al paciente en el entorno normal de su día a día, o sea, en su comunidad, en su casa, cuando son pacientes que no han tenido contacto con clínicas, con centros de cuidado, con hospitales. En ese caso, se ha dado por llamar neumonía adquirida en la comunidad. Cuando por otro lado los pacientes tienen efectivamente un contexto de contacto frecuente con hospitales, con nosocomios, con centros de cuidado, pues a esto se le denomina neumonía hospitalaria o relacionada con hospitales. También ya dentro del contexto hospitalario, los pacientes que adquieren neumonía relacionada con ventilación mecánica, pues se les ha denominado neumonía asociada a ventilador. Y esta última clasificación, que es la neumonía adquirida en centros de cuidados de salud o asociada a centros de cuidados de salud, sobre todo en áreas donde hay ancianos o centros de cuidado de pacientes con algunas características particulares. Ese tipo de clasificación permite a su vez poder orientar no solo el abordaje diagnóstico que hay que darle a esos pacientes, sino el abordaje terapéutico. Y empezar desde el principio, pues que es muy importante, tomar las decisiones oportunas y correctas de manera pronta también para darle solución al cuadro y evitar que siga progresando. Existe una serie de factores de riesgos asociados a la presentación de neumonía. Debemos recordar que efectivamente nuestros pacientes no es que pues todo el mundo sea susceptible, pues, de que a todos cuando nos da un catarrito ya de plano nos va a dar neumonía, sino pues la mortalidad sería muy amplia. En este caso lo que tenemos que recordar es que existen factores de riesgo. Dentro de esos factores de riesgo existen factores inherentes al propio paciente, o sea, al individuo como tal, y existen factores de riesgo que están relacionados con el patógeno. Dentro de los factores de riesgo para encontrar a un paciente con neumonías adquirida en la comunidad con patógenos resistentes, existen estos factores. Por ejemplo, en el caso de bacterias gram negativas, que podamos encontrar resistentes a múltiples fármacos o Staphylococcus aureus meticilino resistente. Dentro de esos factores de riesgo de neumonías adquiridas en la comunidad, existe, por ejemplo, el antecedente de hospitalización durante 2 o más días en los últimos 3 meses, el uso de antibióticos en los 90 días anteriores. Este es tal vez de los factores más importantes que tenemos que tomar en cuenta porque hasta la fecha y a pesar de la ley que existe contra la venta de antibióticos
de forma indiscriminada o sin una receta médica. A pesar de eso, se sigue utilizando con mucha frecuencia antibióticos sin tener una indicación clara y precisa. Incluso en el contexto actual, lo vemos con pacientes que tienen infección por COVID, que acuden a centros de bienestar respiratorio o a clínicas de atención primaria o incluso que son pacientes que son tratados por médicos particulares, de cajón les dejan dentro del combo de medicamentos que les indican utilizar antibióticos, sobre todo acitromicina, cuando es bien sabido a la fecha de que el uso preventivo o profiláctico de este tipo de antibióticos no tiene ningún valor o de influencia en el pronóstico o en la evolución de estos casos. Así que esto es algo bien frecuente, el uso de antibióticos en los 90 días previos a la presentación. La inmunodepresión, que puede ser adquirida o puede ser también inmunodepresión innata. O sea, hay pacientes que tienen deficiencia de algunos factores de la inmunidad también, ya sea celular o humoral, que pueden tener esto como un factor de riesgo. Pacientes que no estén ambulatorios, o sea, pacientes que estén ya postrados en cama, que tengan alguna condición que los obligue a permanecer mucho tiempo postrados, también incrementa el riesgo de tener este tipo de infección por bacterias gram negativas resistentes a múltiples fármacos. La alimentación por sonda nasogástrica, la supresión de la secreción de ácido gástrico, sobre todo el uso indiscriminado y muchas veces innecesario de bloqueadores de bomba de protones, que de hecho es algo bien frecuente, o sea, sobre todo si los pacientes son muy polimedicados, pacientes que están en centros de cuidado, pacientes ancianos, pacientes que tienen múltiples comorbilidades, casi que de cajón, les dejan siempre su lansoprazol o su omeprazol, y eso altera la flora bacteriana intestinal, altera el pH gástrico como un mecanismo de protección para este tipo de condición. Y también como predisponente para estas bacterias, la presencia de cuadros de EPOC, ya sea grave o bronquiectasis. Para encontrar pacientes con neumonía adquirida en la comunidad por Staphylococcus aureus meticilino resistente, está también los mismos antecedentes básicamente de hospitalización en los 3 meses anteriores durante 2 o más días, el uso de antibióticos, esto en particular el uso o la necesidad de tener que utilizar hemodiálisis crónica con una última sesión en los últimos 30 días, o sea, pacientes que estén acudiendo, por ejemplo, a una ERC o que estén yendo al hospital a hemodializarse, esto es un factor de riesgo para encontrar Staphylococcus aureus meticilino resistente como causa de la neumonía y considerarlo dentro de lo que debemos de darle manejo o cobertura desde un inicio. La colonización previa que haya sido comentada en los pacientes con este tipo de microorganismo, la falla cardíaca, y también la supresión de la secreción de ácido gástrico por los factores que ya comentamos. Y para encontrar Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad, la presencia de factores como cavernas, o sea, pacientes que han tenido previamente algún proceso neumónico, sobre todo tuberculosis y que quedaron con alguna anomalía estructural dentro de su parénquima pulmonar, el antecedente de hemoptisis abundante, neutropenia, porque la neutropenia también induce cierto grado de inmunosupresión, la influenza. Por eso es importante, dentro de las medidas preventivas, y lo vamos a reforzar al final de la plática, la vacunación contra influenza, porque también reduce el riesgo de tener neumonía por estreptococo y también por estafilococo meticilino resistente. Pacientes que son jóvenes y que tienen antecedentes de ser saludables en teoría, pues también pareciera estar relacionado con un riesgo un poquito mayor de tener Staphylococcus aureus meticilino resistente que dio la comunidad como causa de neumonía. O cuando la presentación se da en los meses del verano. Como comentábamos, no es que todo mundo que esté expuesto a una bacteria o alguna infección respiratoria vaya a resultar teniendo una neumonía. De hecho, existe una serie de factores que protegen. Básicamente, los factores anatómicos o innatos y los factores también que tienen que ver con inmunidad. Dentro de esos factores anatómicos o innatos está pues la propia constitución del epitelio respiratorio, la presencia de los cilios, la presencia de secreciones que puedan movilizarse de forma correcta, el hecho de hacer ejercicio, la buena hidratación, la buena alimentación, que son factores que promueven que el sistema de defensa del paciente sea más eficaz en reducir la eventual colonización o invasión del parénquima respiratorio por las bacterias que
en un momento dado puedan inducir neumonía. Entonces, cualquier factor que altere la respuesta del hospedero, es decir, del paciente, o que favorezca una mayor proliferación de microorganismos en los alvéolos, van a inducir o ser un factor de riesgo que a su vez constituya pues más predisposición a tener como complicación una neumonía. Pacientes que tienen alteración de la conciencia y que tienden a broncoaspirar durante la noche, o pacientes que han tenido problemas de traumatismos también o fracturas costales que puedan tener alguna lesión desde el exterior y que a su vez pues esa lesión se pueda extender hacia el interior del parénquima pulmonar. En estos casos también son factores que predisponen a formación de un proceso neumónico. Dentro de estas barreras también inmunológicas, ya propiamente hablando de sistema celular, está la presencia de los macrófagos alveolares. La función de los macrófagos alveolares es muy importante en la limpieza de estas eventuales partículas, ya sea bacterianas o de otro tipo que quieran invadir el parénquima, porque ayudan pues no solo a reconocerlas como algo extraño, sino a procesarlas, eliminarlas del parénquima y evitar pues lo que mencionábamos al principio, la proliferación. La actividad, de hecho, de estos macrófagos alveolares se puede ver alterada por una serie de factores. Y, por ejemplo, en pacientes con diabetes puede ser que estos pacientes desarrollen este tipo de alteración por descontrol crónico de la glucosa, por ejemplo. En estos casos, el mejorar su control glucémico, pues es un factor protector. Pacientes que tengan alguna alteración de la activación del sistema inmunológico también pueden ver afectado esta función, o que empiecen a formar más mediadores de inflamación. Pacientes con fibrosis quística, por ejemplo, también tienen un mayor riesgo porque ya de por sí sus mecanismos de defensa o de evitar pues que estos factores proliferen se ven afectados. Al final de cuentas, lo que sucede es que la membrana alveolo capilar empieza como a edematizarse y predispone a que el paciente no solo tenga una mayor invasión y proliferación bacteriana, sino el desarrollo de una especie de actividad inflamatoria importante a nivel del pulmón que termina desembocando en un síndrome de estrés respiratorio del adulto. Cuando hay una flora bacteriana normal, no solo en el área respiratoria, sino también en el área intestinal o gástrica, esto también ayuda a que el paciente pueda tener una mejor capacidad de respuesta de su sistema inmune ante estos eventos pues, que quieren invadir. Pero cualquier factor que altere esa misma flora, pues como lo hemos comentado, incluso la ingesta prolongada y crónica de bloqueadores de bomba de protones puede hacer que esto se altere y que pues, el paciente esté predispuesto a tener cuadros neumónicos. Desde el punto de vista histopatológico, es importante reconocer que los cuadros neumónicos típicos o característicos evolucionan por una serie de cambios a nivel de histopatológico. La primera etapa, que es la etapa de congestión o la fase edematosa, se caracteriza porque tiene o se produce en el paciente una especie de exudado proteináceo con acumulación de bacterias en el interior de los alvéolos. Entonces, lo que está sucediendo acá es que las bacterias se están invadiendo y empieza el alvéolo a tratar de responder, o sea, con sus mecanismos inflamatorios, provocando una mayor cantidad de exudado proteináceo, que es el moco, pues, para contener esa invasión. Posteriormente ya viene la fase de hepatización roja, que pues se llama así porque lo que hay es una especie de infiltrado de eritrocitos y a la vez esos eritrocitos pueden pasar al exudado intraalveolar y dar esa característica imagen como rojiza. También, además de los eritrocitos, existen ya neutrófilos acá que pueden ser parte de esa respuesta inicial inflamatoria para contener la infección. Y lo que está buscando ahí, pues, el hospedador es contener a través de sus mecanismos de defensa la invasión. Luego, en la tercera etapa, que es aquí la llaman hepatización amarilla, pero es la hepatización gris, acá ya no hay más extravasación de eritrocitos y lo que sucede es lisis de las células que estaban depositadas ahí. Bacterias, células inflamatorias, y luego pues se degradan. Eso le da esta especie como de aspecto grisáceo. Y posteriormente en esta etapa pues ya se da la etapa final de resolución
en la que el macrófago es la célula que va a predominar en el espacio celular, pero ya se empiezan a eliminar todos los restos de neutrófilos muertos, bacterias, fibrina, y empieza a ceder la respuesta inflamatoria. Si todo va bien, la gran mayoría de pacientes con neumonía van a resolver esta situación y no se van a complicar. Es más, si hablamos de porcentaje de mortalidad a nivel global, o sea, a nivel de todo el mundo, todas las personas que tengan neumonía bacteriana, un 5% van a fallecer. Hagamos lo que hagamos, pues van a evolucionar a muerte. Claro que dentro de los diferentes contextos clínicos hay pacientes que tienen un mayor riesgo de mortalidad. Por ejemplo, los pacientes que desarrollan la neumonía dentro del hospital, los pacientes que desarrollan neumonía asociada a ventilador, los pacientes que tienen una edad mayor, o sea, todos esos factores van incrementando ese porcentaje de mortalidad, de manera que, por ejemplo, si el paciente desarrolla neumonía dentro del hospital, y sobre todo si son en áreas críticas, áreas de intensivo, la mortalidad está rondando el 30%. Pero si hablamos a nivel general de todas las neumonías del mundo, neumonías bacterianas, el 5% pues sí va a tener fallecimiento y el resto, más del 90%, pues van a resolver. Dentro de las neumonías extrahospitalarias, es decir, las neumonías adquiridas en la comunidad, pues aquí vamos a tener principalmente como tema de conversación hoy las neumonías causadas por bacterias, es decir, todas las que se comentan acá. Dentro de estas, los pacientes que están ambulatorios, las causas más frecuentes va a ser neumonías provocadas por Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenza, Chlamydophila pneumoniae y también causas virales. En la actualidad, el famoso SARS-CoV-2 es una causa importante de neumonías en contexto de pacientes que están ambulatorios. En pacientes hospitalizados, pero que desarrollan la neumonía fuera del contexto de hospital, y sobre todo fuera del intensivo, pues también Streptococcus pneumoniae es la causa más importante, Mycoplasma, Chlamydia o Chlamydophila pneumoniae, Haemophilus influenza también es una causa importante de neumonía en pacientes adultos que han estado hospitalizados, o legionela, sobre todo legionela en pacientes diabéticos o con descontrol metabólico, y sobre todo si tienen más de 60 o 65 años de edad. Dentro también de estas causas, los virus son causas importantes de neumonía en estos pacientes. Y en pacientes que han tenido antecedentes de haber estado en áreas críticas, de nuevo, el Streptococcus pneumoniae sigue siendo la causa más frecuente, seguida por Staphylococcus aureus, algunas especies de Legionella y también bacilos gram negativos, porque recuerda que esos pacientes, muchos de ellos están con intubación orotraqueal y eso altera sus mecanismos de defensa y los hace más predispuestos a desarrollar neumonías por pseudomonas, por Klebsiella, por otras bacterias gram negativas. Como comentábamos, pues esta es una causa importante de mortalidad en el mundo, es de las más importantes, dependiendo de las estadísticas que analicemos, pero casi siempre la mayoría de los países está entre la quinta y la octava causa de muerte, y dependiendo también de la edad, porque puede ser un poquito más alta o tener un lugar más importante en los extremos de la vida, por ejemplo, pacientes que son mayores de 60 años de edad o pacientes menores de 2 años. En estos casos, pues las neumonías tienden a ser más importantes como causas de muerte, pero solo en Estados Unidos se da un promedio de alrededor de 5 millones de casos al año. Sin embargo, la gran mayoría se manejan de manera ambulatoria, no requieren hospitalización. Pero como les comentaba hace un rato, la mortalidad ronda el 5%. Puede ser tan alta hasta de un 40% dependiendo de las características del paciente que desarrolla la condición. Y bueno, constituye la principal causa de muerte de tipo infecciosa en pacientes arriba de los 65 años de edad. Como podemos observar acá en este cuadro, vamos a ver que hay una serie de factores que pueden hacernos sospechar los diferentes tipos de patógenos posibles de acuerdo a la característica. Por ejemplo, si es un paciente adulto con alcoholismo crónico, pues siempre en todas, recuerden, Streptococcus pneumoniae es muy importante. De hecho, aquí está confundido, es Streptococcus pneumoniae, pero también se hacen más frecuentes las neumonías por anaerobios del área oral, las neumonías por Klebsiella pneumoniae, algunas especies de Acinetobacter y también la tuberculosis. Recuerden que la tuberculosis puede dar neumonía en estos pacientes también.
Los pacientes que padecen de EPOC o que son fumadores crónicos también se hace más frecuente en estos pacientes la presencia como causa de neumonía de Haemophilus influenza, Pseudomonas, Legionella, Streptococcus pneumoniae. Cuando hay alguna neumopatía estructural, sobre todo bronquiectasias, se hacen más frecuentes las neumonías por gram negativo, sobre todo Pseudomonas aeruginosa o también Staphylococcus aureus. Cuando son pacientes que tienen algún cuadro demencial o han tenido antecedentes de apoplejía, es decir, eventos cerebrovasculares, y tienen alteración del nivel de conciencia por la predisposición que tienen a broncoaspirar, es más frecuente encontrar en ellos como causa de neumonía anaerobios o bacilos gram negativos. Cuando encontramos un paciente que ha tenido un absceso pulmonar, en estos casos hay que pensar siempre en descartar la presencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente, gérmenes aerobios de la boca, presencia de hongos, tuberculosis o bacterias atípicas, o si han ido a áreas donde diferentes condiciones sean más frecuentes. Por ejemplo, Histoplasma capsulatum, hay muchos datos epidemiológicos aquí en Guatemala de que prácticamente todo el país es un área endémica de histoplasma, pero uno lo tiende a relacionar más con las áreas donde hay mucha humedad y hay cuevas o grutas, por ejemplo, o en áreas donde hay también mucho desierto, áreas desérticas. Áreas de Zacapa, áreas de Chiquimula, Cobán, donde hay cuevas, o sea, todas estas situaciones pueden, donde hay murciélagos sobre todo, pueden hacer que el riesgo de tener histoplasma sea mayor, pero por ahí recuerdo un par de estudios de algunos químico-biólogos que se fueron a recolectar muestras de los desechos de las aves que habitan en toda la avenida Reforma, y resulta que como un 70% de esas aves tienen o han tenido histoplasma también. O sea, no se crean que correr ahí en la Reforma es de lo más saludable que hay que tener cuidado cuando uno decide ir a hacer su deporte. Pero bueno, otras áreas, por ejemplo, antivirus, pues yo hasta donde recuerdo no he visto aquí en Guate ningún caso de antivirus, pero aquí los profesores me corrigen si han visto alguno. No es tan frecuente y de hecho sí ha cobrado más relevancia en tiempos recientes en algunas regiones del mundo, sobre todo en Asia, y en Estados Unidos sí existen algunas áreas, sobre todo en el área suroccidental, que es el área más desértica de esa región, donde tiende a haber más este tipo de condiciones. Coccidioides también, que es un hongo, también hay que tomarlo en cuenta. Eso sí, aquí en Guatemala es relativamente frecuente después de histoplasma. Antecedentes de algunos viajes, digamos, a algunas regiones del mundo, como el Asia, pues aquí gripe aviar también cobra importancia. Si uno ha estado en áreas donde se utiliza mucho aire acondicionado también, la legionela o leptospira también pueden ser causas importantes de procesos neumónicos. El antecedente de haber estado con un proceso infeccioso viral, sobre todo influenza, puede predisponer también a neumonías por Streptococcus pneumoniae, por Staphylococcus aureus. Hay que tomar en cuenta esto en el momento de hacer el interrogatorio de los pacientes. Exposición a murciélagos, como les decía, en las cuevas que existen en Guatemala, donde existen áreas donde proliferan murciélagos, pues también histoplasma. Exposición a aves, la clamidia, ¿verdad? También como causa de neumonía. Si son áreas donde crecen muchos conejos, o sea, granjas o áreas donde se crían conejos, pues Francisella turalensis, y áreas de exposición a ovejas o cabras, pues también Coxiella burnetii. Esto es algo que hay que tomar en consideración. ¿Qué pasa con la clínica? Lo que debemos recordar es que estos pacientes característicamente van a tener fiebre, tos y escalofríos. La fiebre tiende a ser intensa, de inicio relativamente brusco, se da muchas veces por crisis, hay asociado a esto escalofríos, sudoración intensa, tiende a aliviarse al principio con antipiréticos como acetaminofén, pero después, a pesar de tomar acetaminofén o incluso combinar acetaminofén con otros AINES, a pesar de eso, de todos modos, el paciente sigue febril. O sea, ese es un dato muy importante en la historia que hay que preguntar específicamente. Además, pues la tos generalmente cuando es un cuadro neumónico inducido por bacteria, va a ser una tos productiva de esputo, generalmente de características purulentas, amarillo, verdoso o herrumbroso, se le menciona en cuadros de neumonía por neumococo, pero también puede haber hemoptisis, sobre todo cuando los pacientes tienen infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Esto es una causa de hemoptisis en el esputo. Cuando uno encuentra ya en la parte clínica a su paciente,
va a encontrar datos al examen físico de consolidación pulmonar. Puede haber también datos de derrame, pero si solo es consolidación, lo que vamos a encontrar es que existen datos que sugieren que hay incremento de la capacidad de transmisión de los sonidos desde la boca hacia los pulmones del paciente. Entonces, cuando uno le pide al paciente que diga carreta, por ejemplo, o 33, se va a escuchar bastante nítido en el área donde está la consolidación lo que el paciente está diciendo. Entonces, pues va a haber pectoriloquia, va a haber incremento de la transmisión de los sonidos, incremento del frémito táctil también, que son datos de consolidación. Y cuando el paciente tiene como complicación de su proceso neumónico derrame pleural, en esos casos lo que va a haber es datos de derrame, o sea, con matidez, con reducción de la transmisión de los sonidos en esa región, ruidos alejados, ruidos respiratorios alejados. En cambio aquí, pues cuando uno lo ausculta y tiene datos de consolidación, pues típicamente va a haber estertores inspiratorios finos en el área donde está la consolidación, además de matidez e incremento de la transmisión de los sonidos. Pueden haber cuadros de pacientes que tengan otros síntomas, o sea, no necesariamente fiebre, tos productiva y escalofríos. Pueden haber datos de problemas digestivos con diarrea, sobre todo. De esta forma se tienden a presentar cuando son pacientes arriba de los 65 años de edad, o sea, no van porque tengan tos o fiebre, sino porque tienen diarrea, malestar, no quieren comer, se les quita el apetito. Tienen muchos síntomas generales, o sea, mucho ataque al estado general, se sienten muy decaídos, están pálidos, o tienen datos de problemas extrapulmonares. Por ejemplo, incluso muchos tienen ictericia o pueden tener también artralgias. Cuando ya vemos el cuadro puramente respiratorio, dependiendo del nivel de afectación, pues así va a ser su sintomatología y el cuadro clínico. Va a presentar el paciente taquipnea. Si el cuadro es muy severo en cuanto a la deficiencia ventilatoria, va a desarrollar uso de músculos accesorios en la respiración, si ya está siendo complicado oxigenar. Y también pueden haber complicaciones cardíacas. O sea, los pacientes pueden tener, si ya tenía falla cardíaca, puede descompensarse más aún, o si no la tenía, puede desarrollar pues, falla cardíaca por la mala oxigenación y por la exigencia que requiere pues, el hecho de compensar la fiebre y los requerimientos de oxigenación que presenta por la infección. Los pacientes ancianos, pues como les comentaba, puede ser que no presenten necesariamente el cuadro característico, sino más lleguen con una especie de ataque al estado general. Pérdida de apetito, decaimiento general, un poco de malestar en áreas articulares, diarrea incluso, dolor abdominal. Entonces, tengan mucha precaución en pacientes ancianos con la sintomatología y el índice de sospecha de un proceso neumónico. Y los cuadros graves obviamente pues van a cursar con un cuadro de choque séptico, en el cual el paciente altera la conciencia, está pues muy mal en su estado general, puede pues tener hipotensión, mucha taquicardia, mala oxigenación, y estos pacientes obviamente tienen un pronóstico más reservado. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Bueno, lo primero es la parte clínica. Tengo que sospecharlo con el historial que está dando mi paciente o la familia que lo acompaña. Pero también puedo yo establecer algunos diagnósticos diferenciales. Primero, dentro de las diferentes causas de neumonía, porque pues ya decíamos que las bacterias son una de ellas y dentro de las bacterias el estreptococo neumonía es el más frecuente siempre, en todos los grupos, sobre todo en adultos. Y dependiendo de sus factores de riesgo adicional o su contexto clínico, uno puede pensar más que puedan tener o más probabilidad que tengan hemófilos influenza o que tengan otras bacterias como causa de la neumonía. Pero además de los propios procesos neumónicos inducidos por diferentes bacterias, virus o algún otro patógeno, también existen algunas condiciones que pueden parecerse. Por ejemplo, pacientes con EPOC, no necesariamente con neumonía, pero que tienen sobreinfección bacteriana, pacientes que tienen un ataque agudo de asma bronquial, que tienen broncoespasmo, pacientes que tienen una masa, incluso un tumor pulmonar que se sobreinfectó, pacientes con tromboembolia pulmonar. O sea, existe una serie de condiciones que pueden parecer neumonía, pero que es importante pues tomar en cuenta y ayudarse de las ayudas diagnósticas para ir diferenciando. Precisamente el elemento radiológico es muy importante porque es como la primera aproximación a ver cómo está ese parénquima pulmonar. Lo discutíamos cuando el doctor José Pablo Velázquez la semana pasada nos hacía favor de darnos su plática sobre los hallazgos radiológicos. Entonces uno va a poder observar
que el patrón característico radiológico de las neumonías bacterianas es un patrón consolidado de tipo alveolar que se ve en una o en varias áreas del parénquima pulmonar y que típicamente produce una imagen radiopaca en la región donde está la infección. Incluso se le puede ver dentro de el área consolidada, se podría en algunas ocasiones ver lo que llamamos broncograma aéreo, que es como el dibujo de esos bronquios más pequeños que están, bronquiolos más pequeños que están en el área donde está involucrada la infección parenquimatosa. Si existiera mucha duda, también se puede recurrir a las tomografías, aunque pues si el cuadro clínico es claro y la radiografía lo demuestra de forma adecuada, pues no es siempre necesario hacer una tomografía. Aunque el radiólogo nos la sugiera o el centro donde estamos enviando al paciente a hacer la placa de, pues para ver mejor, le ataco. Sí ha ganado más terreno la tomografía en los últimos años para estudio de las condiciones pulmonares, pues, y sobre todo si no tuviera duda. Por ejemplo, las neumonías que son del lóbulo medio del pulmón son importantes, sobre todo en mayores de 60 años de edad y si han tenido antecedentes de tabaquismo crónico, es muy importante descartar que esa neumonía no esté asociada a una presencia de una masa, a un tumor, a un cáncer pulmonar. O sea, en ese caso, pues sí hay que pedirlo. O si uno sospecha que pudiera tener un cuerpo extraño, el paciente introducido en el parénquima pulmonar porque digamos, es la tercera neumonía en un periodo muy corto de tiempo. Por ejemplo, en niños, ¿no? Niños de 10, 11, 12 años, que de repente ustedes lo miran cada 3, cada 4 meses regresando con neumonía, y resulta que es siempre la misma área. Entonces, esos pacientes hay que pensar que no tenga algún cuerpo extraño alojado ahí en las vías respiratorias, pues ahí definitivamente hay que hacer la TAC, pero depende mucho de lo que estamos buscando y el cuadro, el contexto clínico del paciente. El esputo es muy necesario, no solo con fines de confirmación de la condición, sino para tratar de, en la medida de lo posible, confirmar qué germen germen necesitamos cubrir. Para decir que un esputo es bueno, o sea, que tiene suficiente calidad para ser estudiado, debe contener muchos neutrófilos, o sea, más de 25 por campo, y pocas células epiteliales. O sea, no tendría que ser saliva lo que está mandando el paciente. Tiene que ser un buen esputo. Así, de aquellos que se miran amarillos o verdosos ahí, con menos de 10 células epiteliales por campo. Y la otra característica que debe cumplir es que en la tinción de Gram se predomine un solo tipo de microorganismo. O sea, que les pueden reportar presencia de Gram positivos sueltos y diplos, o en racimos, en grumos, o bacilos gram negativos rechonchos, o sea, dependiendo de la descripción, pero debe predominar un microorganismo en el frote de Gram. Si les dicen que existen 2, 3 distintos o una, digamos, microbiota abundante, probablemente lo que está mandando analizarse es más que todo saliva o secreciones, pero de orofaringe. En ese caso no son representativas de lo que el paciente tiene en el parénquima, hay que repetirlo. No siempre se debe o se necesita cultivar el esputo, pero en ocasiones precisamente cuando uno tiene mucha duda o si sospechara uno que tiene también además de la infección bacteriana, pues tuviera tuberculosis o algo, pues ahí sí uno debería de mandar a cultivar ese esputo para tener más datos de tratamiento. Y en el caso de los aspirados de tubo orotraqueal, en estos casos, pues lo que se hace es aspirar las secreciones de un paciente que tiene un tubo orotraqueal para respirar, sobre todo intensivo, en que está ventilado el paciente. Es bastante representativo y ahí generalmente lo que sucede es que sí se debe cultivar esa secreción, por favor. Las secreciones de tubo orotraqueal hay que enviarlas a cultivo porque nos van a ayudar a dirigir mejor nuestra terapéutica antimicrobiana. Los hemocultivos no siempre son útiles. De hecho, la mayor parte de los hemocultivos que uno puede hacer, incluso con la mejor técnica posible, en pacientes con procesos neumónicos, van a ser negativos. O sea, no van uno a lograr aislar algún microorganismo, pero en pacientes que tienen cuadros recurrentes o algún factor de riesgo predisponente para una mala respuesta al tratamiento, digamos una mala evolución, como pacientes que tuvieran leucemias, linfomas, una inmunosupresión, alguna otra situación que complique la evolución del paciente, uno debería de considerar hacer hemocultivos pues, para tratar de dirigir mejor su terapéutica, pero no siempre se piden, incluso haciéndolo no siempre son de ayuda.
Otras pruebas diagnósticas que nos pueden pues, ser útiles para orientar nuestro tratamiento es la determinación de antígenos en orina, sobre todo de pacientes para determinar la Legionela neumófila o neumococo. También ahí se puede determinar en la orina si existen antígenos de estos microorganismos. La reacción en cadena de polimerasa es muy útil en casos en los cuales pues, el paciente no responde bien, no tiene una buena evolución, tiene algún factor de riesgo particular o alguna situación en su contexto clínico que pues, nos haga sospechar la presencia de alguna neumonía viral. En estos casos, pues uno ya hace pruebas distintas y pues puede determinarse una serie de virus ahí, Legionella, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, que son situaciones que pueden pues, requerir un manejo, un tratamiento más específico. En los cuadros de elevación de anticuerpos, lo que vamos a documentar o lo que se puede hacer es encontrar un incremento del nivel serológico de IgM contra la bacteria o el virus que uno quiere estudiar. O sea, aquí en este caso yo tengo que ser específico de qué anticuerpos contra qué quiero medir y documentar que exista un incremento por lo menos a 4 veces del nivel inicial con el que el paciente ingresó. Claro que es un poquito complicado utilizarlo para guiar el tratamiento al inicio, pero sí nos sirve para documentar, de acuerdo a evolución, cuál fue el microorganismo que dio el problema con el paciente. Algunos otros biomarcadores, sobre todo inflamatorios, como proteína C reactiva o procalcitonina, nos sirven para tratar de documentar desde un inicio cuál es el pronóstico de esos pacientes. O sea, si tienen un mayor riesgo de evolucionar a cuadros sépticos o choque séptico, o si su condición inflamatoria va empeorando o mejorando, pues para eso se utilizan estos dos biomarcadores. Cuando ya tenemos que pues, tomar la decisión del tratamiento, existen algunos parámetros como de pronóstico que podemos utilizar. El que más conozco es el CUR 65. El CUR 65 tiende a utilizar varios, y este es el acrónimo, pues, la confusión, o sea, la presencia de alteración de la conciencia en el paciente, que es importante, si existe o no. También si existe documentación de una urea mayor de 7. Este es otro parámetro que puede estar presente o no. Si la frecuencia respiratoria es mayor de 30, a eso se refiere la R. También es otro factor importante de tomar en cuenta. Y la presión arterial, la B es de blood pressure. En este caso, si la presión arterial es menor de 90/60 y si tiene más de 65 años o más. Si el paciente tiene uno o más de estos factores de riesgo, pues obviamente la implicación que eso tiene es que los pacientes tienen también más chance de complicarse de su proceso neumónico y evolucionar a falla respiratoria. Entonces yo sí tendría que tomar esto en cuenta para decidir si mejor dejo a mi paciente ingresado o si lo puedo manejar de forma ambulatoria. Entonces, si fuera un paciente de 30 años de edad, sin patología previa, que está consciente y orientado, sus pruebas de función renal están normales, tiene una frecuencia respiratoria de 22 por minuto, a un febrilito y su presión está normal, ese paciente yo le podría dar manejo ambulatorio, sobre todo si no ha tenido procesos previos. Pero si es un paciente diabético, hipertenso, mal controlado, con 68 años de edad, que tiene una creatinina en 1.4 y una hidrogenurea en 25, y la frecuencia cardíaca, perdón, la frecuencia respiratoria está en 28, supongamos, no más de 30, pero tiene 28. Su presión arterial está en 160, ese paciente mejor lo dejo ingresado, pues, o sea, sí va a requerir tratamiento y monitoreo intrahospitalario, seguramente, pues porque se puede complicar con más facilidad. Entonces, de esta forma yo voy decidiendo qué conviene o qué le conviene más a mi paciente. Y también el seguimiento y el monitoreo. ¿Qué factores de riesgo tengo para cuadros de deterioro temprano y neumonías adquiridas en la comunidad? Precisamente los que se mencionan acá, la presencia de infiltrados multilobulares, o sea, varias áreas del parénquima pulmonar afectadas. Si el paciente ya de por sí está consultando hipoxémico, también es otro dato que pues, indica que tiene más riesgo de deteriorarse pronto. Si hay acidosis, sobre todo si el pH está abajo de 7.30, si hay confusión, tiene mucha taquipnea, más de 30 respiraciones por minuto. Si tuviera hipoalbuminemia, como una señal también de un estado nutricional alterado, eso también sugiere pues, que tiene más riesgo de deteriorarse. La presencia de neutropenia también es un factor de riesgo importante en estos casos, sobre todo en ancianos. Estos pacientes no siempre tienen elevación de sus neutrófilos, sino una reducción. Trombocitopenia también y alteraciones
metabólicas hidroelectrolíticas, por ejemplo, hiponatremia o hipoglucemia. Lo que induce o que nos debe hacer pensar esto es que el sistema de respuesta como de homeostasis normal del paciente se está viendo muy comprometido y que el paciente está con un riesgo mucho mayor de evolucionar a complicaciones de tipo ventilatorio o sistémico incluso por la infección. ¿Qué factores o de qué manera podemos ya ir tomando la decisión del tratamiento que le vamos a dejar a nuestros pacientes? Bueno, si son pacientes que podemos manejar de forma ambulatoria, que previamente habían estado sanas y no habían recibido tratamientos antibióticos en los últimos 3 meses, esta es una excelente opción. Yo les puedo dar un macrólido. Claritromicina 2 veces al día se puede utilizar, pero es bien difícil de tolerar. De hecho, se puede utilizar acitromicina también. Aquí la ventaja es que es una dosis al día de 500 miligramos para pues, la mayor parte de adultos saludables y se utiliza durante un tiempo mínimo de 7 a 10 días, dependiendo del caso. La cuestión es de que esto se toma una vez al día y aunque también es muy molesto para el estómago, se tolera por lo general un poco mejor. Si el paciente no tolerara o tuviera alguna contraindicación por alergia para el uso de macrólido, podríamos usar doxiciclina también, en dosis de 100 miligramos 2 veces al día por vía oral. Uno va monitoreando a su paciente y lo que hace es citarlo a las 48 horas y de ser muy claro, ¿no? Que aunque se sienta bien, tiene que acudir para una reevaluación clínica. Ustedes tienen que examinarlo, tienen que tomar su presión, ver cómo está su estado de conciencia, ver cómo van sus datos respiratorios, cómo está oxigenando. Si existiera mucha duda, pedirles una radiografía de control, ¿verdad? Para ver cómo va evolucionando, pero recordemos también que los datos radiológicos de una neumonía no se resuelven tan rápido, ¿verdad? Por lo menos tienen que pasar unos 2 o 3 meses de resolución del problema para que se normalicen los hallazgos radiológicos en cuadro neumónico bacteriano, no complicado. Entonces, generalmente las placas, solo para ver que va bien, no está bien hacerlas, pero si ustedes tienen duda de que se esté complicando, pues ahí sí. Por ejemplo, si estuviera desarrollando clínica de derrame pleural, pues ya mejor le hacen su placa control. Cuando existen otros trastornos concomitantes o el paciente ha recibido en los últimos 3 meses algún tipo de antibiótico, que es lo que les mencionaba, que se abusa mucho de los antibióticos aquí en Guatemala y en el mundo hacer algo parecido, entonces tengo que escoger algo distinto. Hay que tener cuidado con las quinolonas. ¿Por qué razón? Porque son, digamos, una familia de antibióticos que pueden inducir con cierta facilidad desarrollo de resistencia bacteriana múltiple. Entonces, sí hay que tener cuidado. Si los vamos a indicar, hay que usar la dosis correcta y el tipo de quinolona adecuado. Aquí, una opción bastante utilizada es el uso de moxifloxacina, 400 miligramos al día, o levofloxacina. Realmente no tengo mucha experiencia con gemfloxacina, la verdad es que no sé si existe en Guatemala también, pero estas dos son las que son de vías respiratorias. No usen ciprofloxacina, norfloxacina para respiratorio, no, por favor. Y traten de usarlo, digamos, lo menos posible. Generalmente lo usamos en pacientes ancianos que han tenido alguna hospitalización previa o algún uso de antibióticos en los 3 meses anteriores. En esos casos nos funciona bastante bien este tipo de alternativa. Si el paciente no requiriera, más que por la edad, algún otro tipo de atención en el hospital. También podríamos utilizar un beta-lactámico. Podemos usar amoxicilina, generalmente en combinación con clavulanato, pero podríamos utilizar también algunos otros beta-lactámicos, sobre todo cefalоспorinas de tercera o cuarta generación, como ceftriaxona, cefoximen o también cefuroxima. La ventaja de estos últimos es que pues, pueden utilizarse por vía oral, pero hay que utilizarlo en combinación con un macrólido. Recuerden esto, o sea, siempre si van a usar para un paciente ambulatorio este tipo de opciones, tienen que combinarlo con macrólido para incrementar el espectro de acción de su esquema antibiótico. Cuando existe sospecha de que exista pues, un nivel de resistencia muy alto de neumococos a los macrólidos, pues en estos casos los pacientes pues, pueden utilizarse alguna de las otras alternativas que se han mencionado previamente. Ahora bien, si son pacientes que están hospitalizados, que desarrollan la neumonía en el contexto ambulatorio, es decir, fuera del hospital, pero han estado hospitalizados, pero no en intensivo, también se podría utilizar como alternativa una fluoroquinolona o la combinación de la cefalosporina con el macrólido.
Por favor, esta es también una alternativa correcta en este caso. En sujetos hospitalizados que han estado en áreas críticas, por otro lado, pues también uno debería de considerar la presencia o la posibilidad de que tengan también gérmenes que sean más resistentes o algunas gérmenes como Staphylococcus aureus meticilino resistente. Es, aquí empezar con una cefalosporina y acitromicina o un macrólido puede ser una buena opción, pero tienen que estar muy pendientes de la evolución para considerar un ajuste del esquema de antibiótico, sobre todo considerando la posibilidad de pseudomonas que sean resistentes a cefalosporinas o también Staphylococcus aureus meticilino resistente. Así que es muy importante que documenten que el paciente va teniendo una buena evolución. En el caso específico de neumonías por pseudomonas, aquí a uno mejor prefiere empezar con otros esquemas que incluyan un beta-lactámico específico contra pseudomonas como piperacilina tazobactam o cefepima, pero siempre en combinación con un aminoglucósido, por favor. ¿Sí? Hay que utilizarlo en combinación para elevar la sinergia o la potencia antibiótica y tratar de forma efectiva la infección por esta bacteria en particular. Y si existe, pues como comentado, la sospecha de que el paciente porque no va bien o ya tengo un esputo, por ejemplo, que me reporta cocos gram positivos en grupos o racimos, entonces yo debo pensar que tenga Staphylococcus aureus como causa de la neumonía y entonces podría utilizar vancomicina o linezolid. Pero estos casi siempre es para manejos intrahospitalarios, doctores, así que hay que tomar eso en cuenta. Como medidas adyuvantes, siempre hay que recordar que la nutrición correcta de los pacientes es muy importante. Esto permite que el paciente tenga una adecuada evolución, una buena respuesta inmunológica, y si el paciente está mal nutrido, tiene alguna afección de su estado nutricional, es importante empezar a corregirlo para mejorar su evolución. Debo vigilar y monitorear a mi paciente, no solo ver que mejore sintomáticamente, sino que efectivamente después de un tiempo prudencial, pues pudiera yo hacer un control de radiografía en unos 2 o 3 meses, documentar que se resolvió el área de afección parenquimatosa a nivel de la radiografía de tórax, porque si persistiera, ahí ya tendría que pensar en otras cosas, pensar que tenga una masa o que tenga un cuerpo extraño, alguna otra situación, antes incluso de que vuelva a presentar un cuadro neumónico. Vigilar por las posibles complicaciones, bueno, ya sean de tipo sistémico como evolución a un choque séptico o de tipo más local como la presencia de un derrame paraneumónico, por ejemplo. Siempre considerar los factores de tipo pronóstico. Dentro de todos, el más importante siempre es la edad. O sea, cuando ustedes tengan pacientes arriba de los 60 años de edad, siempre tengan mucha precaución en el manejo de cualquier condición de tipo infecciosa. Y si les queda mucha duda, mejor dejen al paciente hospitalizado unos 24, 48 horas, documenten que tenga una buena respuesta al tratamiento antibiótico y después ya despachanlo a su casa para que siga el tratamiento en la casa. Pero si no tuviera algunos factores de riesgo, como los que ya mencionamos, pues podríamos darle manejo ambulatorio. Este punto es sumamente importante, la profilaxis. En el contexto actual, se ha demostrado que la vacunación en adultos es trascendental para reducir la frecuencia de estas infecciones. ¿La vacunación contra qué? Contra virus de la influenza, no solo para protegerlos de infección por influenza, sino también para protegerlos de la complicación que pueden tener los pacientes que desarrollan infección por influenza, específicamente una neumonía bacteriana. O sea, sí, vacunarse contra influenza en adultos, sobre todo si son adultos con algún factor de riesgo, adultos mayores, diabéticos, hipertensos, con falla cardíaca, ¿no? Tienen que vacunarse contra influenza. Eso reduce muerte y mortalidad. Reduce costos de tratamiento, reduce hospitalizaciones, reduce descompensación de falla cardíaca, reduce lo que quiera. Entonces, vacunarse contra influenza. Vacunarse contra el neumococo también es importante, sobre todo, pues como comentábamos, si existe algún factor de riesgo. No solo la edad, sino pues hospitalizaciones recientes o alguna otra complicación, incluso aunque ya les haya dado neumonía bacteriana. O sea, es más, estos pacientes, como parte de su seguimiento posterior, aunque ya hayan tenido neumonía, tienen que ser vacunados contra el neumococo. Y en el contexto también de lo que estamos viendo por la epidemia de COVID, es importantísimo que todos nos vacunemos. Así que a todo mundo, y a mí, no hay paciente con el cual yo tenga interacción diariamente que no me pregunte, mira doctor, ¿y qué dice de la vacunación? ¿Qué opinas? ¿Será bueno, doctor? Es que mire, que dicen que no sé qué, dicen que no sé cuál. Usted vacúnese y después platicamos. Entonces hay que dar un buen plan ocasional
para también que se vacunen contra coronavirus, por favor, es bien importante. Toda esta información, como pues ustedes bien saben, sale del capítulo 121 de su libro de Harrison y pues de ahí van a venir todas las preguntas. Los doctores, los docentes ya conocen el kilómetro más, los 4 kilómetros más cortos de Guatemala. Esto es allá camino por Petén. Se saltan del 566 al 540. Pero bueno, ustedes no se salten los capítulos y lean completo, por favor. Hasta luego y estoy para las preguntas, doctores. Excelente, doctor Juan Pablo. Muchísimas gracias.